Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de estas personas. Es importante notar que estas personas no eran poderosas por sí mismas. En realidad, su heroísmo y su gran fe era porque confiaban y dependían de Dios y no de ellos mismos. En primer lugar, hablemos del por qué se le llama héroes de la fe. El término héroe de la fe no se refiere a la fuerza física, la inteligencia o a la perfección moral. Es más, muchos de estos héroes de la fe tuvieron grandes fallas, como Samson, Jacob, David y Abraham, el padre de la fe. Todos ellos tuvieron defectos, pero sin embargo se les llama héroes de la fe porque confiaron en la palabra de Dios a pesar de las peores circunstancias que ellos podían atravesar. Su distinción no está en lo que ellos hicieron, sino en quién confiaron y quién sostuvo su fe. En Hebreos 11:38 dice que el mundo no era digno de estas personas, capaces de entregar su vida a la muerte y morir en las peores circunstancias, tragados por leones, quemados, aserrados, descuartizados, mutilados. Sin embargo, ellos tuvieron la fe que resistía cualquier tipo de tormenta o de circunstancia. Sin embargo, otros por la misma fe, Dios los libró de ser tragados por leones, quemados, aserrados, mutilados. Había algo en común: la fe, la confianza en Dios. Ellos no confiaban en sí mismos, en su capacidad, en su poder que ellos tenían. No fue su poder quien los sostuvo y los llevó hasta el fin. Fue el poder de Dios obrando en ellos. Ellos simplemente confiaron en Dios y Dios los sostuvo. Ellos obtuvieron la victoria y la victoria consistía en confiar en Dios, aunque Dios no les dé lo que había prometido. Amaron a Dios hasta la muerte, confiaron en Dios, vivieron para Dios una vida obediente y en una dependencia absoluta del poder de Dios, el cual sostuvo sus vidas. La fe de ellos no fue un sentimiento, una emoción estática. Fue una fe en movimiento, una fe obediente. Ellos demostraron su fe a través de la obediencia y no de una mera emoción pasajera. Ahora hablemos del motor invisible, la gracia que sustenta la fe. Aquí se vuelve todo muy interesante, porque esa fe no era humana, esa fe era influida por Dios en ellos. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esta fe, esta gracia no es de nosotros, es un don, un regalo de Dios. Efesios 2, 8, 9. Estos héroes no eran mejor que nosotros, simplemente recibieron la gracia de creer. No era una fe meramente humana y natural, era una fe influida por Dios. De tal manera que esa fe que Dios pone los influye para que sean obedientes y dependientes de Dios. La gracia sustentó la fe. La fe no es una batería que se agota y que pierde la carga. La fe
está conectada a la fuente, que es la gracia, la cual la sustenta y es una fuente inagotable. De tal manera que en los momentos de duda, de prueba, que pudo haber tenido aquellos hombres de fe, Dios sostuvo su fe. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y aun cuando Abraham mintió y Elías huyó, Dios fue el que los sostuvo para que permanecieran firmes en la fe y confiaran y dependieran de Dios. Su fe se mantuvo firme porque no descansaban en la capacidad de creer, sino que su fe descansaba en aquel que les había prometido todas las cosas. Su victoria no fue el éxito personal, sino la glorificación de Dios. A través de su debilidad lograron lo imposible, porque la gracia los capacitó para creer y soportar lo insoportable. A esto se les llama héroes de la fe, no por su capacidad de creer, sino porque Dios sustentó su fe, premió su confianza, les ayudó a creer, sostuvo la fe de ellos. Fue Dios el que los hizo grandes, fue Dios el que puso esa fe maravillosa, fue Dios el que logró que soportaran lo insoportable y alcanzaran lo imposible, para que al fin de cuentas sea Dios el que sea glorificado, ya que de Él es el reino, el poder y la gloria. La Biblia dice: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando escuches la palabra de Dios, pídele a Dios que te cambie, ablande tu corazón, que Dios influya la fe salvífica, la fe que te lleva a obedecer, a confiar y a depender de Dios, aún en las peores circunstancias de la vida. Entonces tú también serás un héroe de la fe. Todo por la gracia divina. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre, y en Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.